seguro, bueno, Lisette me contaba que no había podido ingresar a ver los videos, pero entonces vamos a ver el primer material para compartir en la clase. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow. Well, that's really it. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. This is a very large debate. This is like to mindset, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatistica. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil.
habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad social, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bien. A los que no pude saludar, que se agregaron después, les doy la bienvenida. Este material que acabamos de ver, yo cada vez que lo veo me gusta más, le saco más riqueza y mucho más para aprender, porque fíjense que
el gran debate es comprender realmente qué son los derechos humanos y cuál es la facultad, quién me va a garantizar a mí esos derechos humanos. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que todas las garantías y prerrogativas que tiene un ser humano por el solo hecho de su condición de ser humano, entonces estoy entendiendo que hay cosas que son mucho más valiosas y mucho más importantes. La gran pregunta sería, ¿a partir de cuándo nosotros gozamos de derechos humanos? Yo les voy a abrir el micrófono a todos, o al que quiere hablar, me levanta la mano y le abro el micrófono, así nos ordenamos más. Yo les pregunto a ustedes, ¿a partir de cuándo nosotros comenzamos a tener derechos humanos? ¿Qué les parece? A ver, Kelly. Ah, pero te silenciaste vos. Ok, Ahora sí. A ver, los derechos humanos en realidad depende de los derechos en realidad de las personas, depende mucho de la constitución de sus países, ¿no? Porque hay países que reconocen el derecho del ser en sí antes incluso de su nacimiento, y hay derechos que son reconocidos en sus países, como en el caso de Bolivia, a partir de su nacimiento, es donde se concretan. Por eso solo hablamos de los derechos humanos. Respecto de los derechos humanos, ¿a partir de cuándo los gozamos? Porque dice en esta declaración que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, son todas las garantías, las prerrogativas y las facultades que tiene un ser humano por el solo hecho de su condición de ser humano. Entonces, ¿cuál sería el momento en el que comienzo a tener estos derechos? A ver quién más pregunta. A ver, Lisette, te reinicio. Ah, no, te sacaste vos el audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Pienso que ahí empezamos cuando nacemos. Al momento de nacer, ahí empezamos a tener nuestros derechos, ¿no? Porque bueno, vos decís a partir del momento en que nacemos. ¿Quién más dice? Bueno, Kelly también dijo algo así parecido. Guadalupe. Te sacaste el audio vos, tenés que... Ahí. ¿A partir de cuándo, entonces? No, tenés que reiniciarte vos el audio. Angélica, ¿a partir de cuándo? No, Angélica no tiene activado el audio directamente. Bueno, Brian también. Si tienen ustedes que activar el audio, el sonido para que yo los pueda escuchar. Ahí está, Angélica está libre. No, Angélica no. Acá me figura que no tiene activado el audio directamente. Guadalupe, no, vos tenés que activar el micrófono. Desde tu... Ahora sí, ahora sí, ok. Tiene problemas con el audio del Zoom. Ok, me decías, Guadalupe, ¿a partir de cuándo? Bueno, termina a partir de las otras personas que empieza su derecho. O sea, quiere decir que yo no puedo sobrepasar el derecho para decir de otra persona cuando yo tenga que ir a querer golpearlo. O sea, eso no va. Ah, sí, entonces, no, pero digo, ¿cuándo empieza? Cuando empieza de los otros, empieza el derecho de las otras personas. Cuando empiezan los derechos de los demás son los míos. Bien. Así es. Angélica, ¿me escuchás? No, no me escucha todavía. Brian, tampoco. Yo sí la escucho, Ah, ¿Me bueno, escucha? Brian, decime, ¿a partir de cuándo te parece a vos que tenemos derechos humanos? Yo creo que desde que nacimos. Desde que nacemos. Que una vez
Sí, sí, tenemos derechos. Ok, vamos entonces a analizar la siguiente cuestión. Si tengo derechos a partir del momento en que nazco, desde la concepción hasta mi nacimiento, tengo 9 meses en donde nada de lo que a mí me pase es responsabilidad de alguien, no tengo derechos. O sea, cualquiera pudiera hacer conmigo lo que quisiera, porque no tengo derechos. Sin embargo, algunos códigos civiles en diferentes partes del mundo, incluido el de Argentina, al niño por nacer le reconoce derechos sucesorios. Y en otras partes del mundo también les reconocen derechos al por nacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros después del nacimiento tenemos personas con discapacidad y estas personas con discapacidad tienen un representante de discapaz, tienen los menores, por ejemplo, los niños, tienen representantes, la Defensoría del Niño, en diferentes países va teniendo diferentes nombres, pero los niños tienen su representación. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño le atribuye aspectos importantísimos, incluso ser parte en juicios. Ahora, todo esto sucede cuando el niño tiene, el derecho internacional diferencia al niño y al adolescente. Y esa diferenciación es muy importante porque al diferenciarlo, vamos a ver que hay un niño que no puede hablar de pronto por sí mismo y entonces necesita un representante legal. Ahora bien, supongamos que el niño, el que va a nacer, es heredero, es el próximo rey. Y entonces hay muchos intereses de que antes del nacimiento, porque una vez que nació, empieza a ser rey. Ustedes saben que hay ciertos países que ellos mantienen su línea genealógica y de acuerdo al nacimiento ya nace y es rey. Entonces, si hubiera personas que con intereses determinados dijeran, vamos a hacer que no nazca este rey, porque a mí me conviene que no nazca, supongamos que el padre o la madre dijeran, yo no voy a darle asistencia médica porque no es una persona, no tengo obligación de hacer nada, ni tampoco tiene derechos, porque no voy a hacer nada. Lo cierto es que es un poquito más complejo y los derechos del ser humano comienzan desde la misma concepción. Por eso es que todo lo que proviene después, fíjense que ese niño por nacer tiene derecho a recibir una asistencia médica. Por eso es que los adultos responsables de ese bebé, de ese niño por nacer, están obligados a darle la asistencia médica necesaria y suficiente para poder crecer saludable hasta el momento de que nazca. Pero también tiene derecho de alimentación, porque desde que para poder formarse dentro del vientre materno, necesita estar alimentado. Entonces, recibe alimentos y eso es un deber y una obligación del responsable materno, en este caso, que es la madre. Estos derechos son inherentes a la persona por nacer. Y ustedes fíjense que esto es lo que nosotros tenemos que pensar como a futuro, ¿no? Cuando hablamos de un niño y sus derechos le son vulnerados, siempre hay un representante,
siempre hay, si no es la madre o el padre, hay una defensoría, alguien del Estado que tutela los derechos del niño. Y tenemos toda una legislación internacional que tutela y ampara los derechos del niño. Ahora, lo que no tenemos es quien represente los derechos del niño por nacer. Porque puede ser que esa persona en gestación, de pronto tenga necesidad de cierta vitamina y que si no toma la vitamina, entonces se forma con una malformación. O si no come lo que debería comer, o si durante los primeros 3 meses de vida no recibe el ácido fólico necesario para su formación como corresponde. Lo que le quiero decir, usando ejemplos, que cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de 30 artículos de derechos humanos, pero cuando uno es vulnerado, todos los derechos humanos son vulnerados. No podemos decir nosotros que un derecho humano le asiste a una persona a partir de determinada edad. No podríamos decir nosotros, el auto es auto a partir del momento en que sale de la fábrica y se patenta y está registrado. Porque el auto comienza a formarse desde mucho tiempo antes. Tengo que saber qué son las piezas, tengo que buscar las piezas, coordinarlas, mandarlas a comprar, traerlas, el personal adecuado para que los empiece a armar, a programar, lo van ensamblando, van probando, todo esto va pasando mientras se va preparando, se va gestando lo que después va a ser el auto. Si podemos nosotros pensar en un todo y que llegamos a un todo con las partes necesarias para armarlo, ensamblarlo y ponerlo a la práctica, el mismo criterio deberíamos llevarlo al plano del ser humano, mucho más complejo y mucho más importante que un patrimonio, y entonces nos daríamos cuenta que independientemente de la voluntad de tener o no, de ser madre o de ser padre, independientemente de esa voluntad, yo tengo que saber reconocer cuándo es que comienzan los derechos humanos. Porque una vez que yo reconozco y sé que comienzan los derechos humanos a partir de una determinada edad gestacional, a partir de ese momento yo tengo que saber que le corresponden y le asisten derechos humanos. Esto no significa que yo utilice este pensamiento en detrimento de alguna posición. Vale decir, voy a contarles un ejemplo para que ustedes comprendan esto. El año pasado en Argentina ocurrió algo. Una niña de 10 años fue abusada, violada y a los 11 estaba por parir. Entonces ella pide autorización a la justicia para hacerse un aborto. Efectivamente, la justicia la autoriza para hacerse un aborto, va al hospital público. ¿Y qué es lo que sucede? En la puerta comienzan las manifestaciones. Una manifestación en favor de la vida y otra manifestación en favor del aborto. Fíjense que ni lo uno ni lo otro, ahí estuvieron peleándose, tirándose cosas, la policía, la gendarmería, todos ahí pendientes, todos los medios de comunicación, hablaron los médicos, el director, el gobernador, el presidente, todos hablaron de ese caso. Pero fíjense lo anecdótico y lo paradójico de todo esto. Todos estaban, todos, vulnerando el derecho de la niña. Todos. Porque el derecho personalísimo, el que tengo yo de mi privacidad,
Por eso es que la ley nunca puede ser tomada en sentido estricto sin olvidar al ser humano que está detrás del problema, que es quien porta el problema y quien es víctima del problema y que debe ser parte de la solución. A veces nosotros, por luchar por los derechos que creemos son limpios, justos y honorables, vulneramos el derecho de la víctima a decidir qué es lo que quiere. Vulneramos el derecho de la víctima, por sobre todas las cosas, a la privacidad. Entonces, esto fue tan notorio que hablaron todos los medios de comunicación, porque aunque no lo nombren, la chica sabía que estaban ahí hablando de ellas. Entonces, hay puntos que son importantísimos para darnos cuenta que los derechos humanos son complejos, pero la letra, como lo veíamos en el video, en el material, uno escucha que todos nacen iguales en condiciones y oportunidades, y uno dice, esto es genial, esto es un cuento. Me quiero ir a vivir a ese lugar porque a nadie le va a pasar nada. Sin embargo, la realidad es que es absolutamente contraria y diferente. Esta es la razón por la cual nosotros, cuando estudiamos los derechos humanos, nunca me debo apartar de ese ser humano que está sufriendo y que está ostentando un problema y que yo debo ser parte de la solución de ese problema. Para eso es que me pongo al lado, no me pongo enfrente, no me pongo en un lugar en donde yo soy la primera persona para defender. Yo tengo que saber escuchar y preguntarle, ¿qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Hay personas que de pronto no quieren ser representados en un juicio público. Y uno puede decir, pero esto hay que llevarlo a la gente, hay que hacer público esto. Nosotros tenemos que hacerlo público. Esto es necesario para que no vuelva a pasar. Pero debemos respetar el derecho a la víctima a decir sí quiero o no quiero. Y esto es súper valioso, porque a veces, en honor de defender ciertas cosas, más problemas le traemos a la víctima en lugar de ampararla y de guardarla. Entonces, en estos tiempos nosotros estamos viendo varias aristas en el ámbito de los derechos humanos que lo necesitamos analizar. Por eso es que en cada clase vamos a empezar, antes de empezar a hablar un tema nuevo, yo necesito chequear qué es lo que ustedes vieron de los videos anteriores, porque las clases grabadas son para que ustedes las vean. Yo supongo que ustedes las vieron, porque yo entro y cada vez que ustedes ingresan a Web Syllabius, me envía a mí un informe, entonces yo sé quién está entrando, viendo el material, quién está bajando o quién nunca entró. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que saber cuándo comienzan los derechos humanos, pero también tengo que saber lo siguiente, y esto se los voy a preguntar. ¿Hasta cuándo tenemos derechos humanos? A ver, ¿quién quiere hablar? Ustedes se silenciaron, ¿eh? Kelly, sí. ¿Hasta cuándo? Yo creo que nuestros derechos tienen o tienden a ser representados hasta el momento donde empecemos a menoscabar los de los otros. O sea, quiero decir que nuestros derechos no pueden pasar por sobre las otras personas, ¿no? Donde terminan los nuestros, empiezan los de otros también. Sí, pero eso pasa mientras estamos vivos. Va uno, viene otro, o sea, pero estas personas que gozan todos de sus derechos, ¿hasta cuándo gozamos de los derechos humanos? A la muerte. ¿Quién dijo hasta la muerte? Yo. Kelly, Kelly no. Lisette dice hasta la muerte. ¿Qué más? ¿Quién más dice? No he entendido. No, vos no, le preguntaba al resto, que vos dijiste hasta la muerte.
Y los demás le pregunto a ver qué piensan, ¿hasta cuándo? Una persona aunque después de la muerte tiene derecho siempre. Después de la muerte. ¿Y Sí, después de la lo sigue muerte? teniendo. ¿Cuánto tiempo después de la muerte? ¿Un año, 2, 5, 10, 25? Eso no se lo sé. No sé, por ejemplo, una asesino a una persona, ¿no? Sí. Y de aquí a 50 años se encuentra el culpable. O sea, que sus derechos siguen, se aplican lo mismo. Igual Pero ese no es un derecho humano. Eso son derechos penales tipificados en el Código Penal y que se van a regir por la ley y el procedimiento regional. Hay algunos delitos que prescriben a cierta cantidad de años. Hay otros delitos que son imprescriptibles, nunca prescriben. Entonces, en el momento en que se descubra la verdad, entonces ahí comienza a purgar su pena. Pero los derechos humanos, dijimos, que nacen desde la concepción y ahora hasta cuándo. Perdón, ¿podría ser de que los derechos o tus derechos humanos te son considerados hasta el momento del resarcimiento del daño? ¿Es posible? Porque el derecho humano, ¿qué es lo que busca? Justamente poner justicia ante una vulneración de un derecho, ¿no? Entonces, intenta subsanar la falta que hayan cometido en contra de los derechos de una determinada persona. En caso de fallecimiento de la misma, pienso, no sé si estoy equivocada, en realidad los que es derechos posible humanos el no buscan resarcimiento. resarcir. Los derechos humanos son las garantías, facultades, prerrogativas que nosotros tenemos. No busca resarcirme. Podríamos decir que los derechos humanos están abajo y yo me empiezo a formar a partir de los derechos humanos. Es como si tuviera un piso, un fundamento, que son esos derechos humanos. Son garantías que yo tengo, no es el resarcimiento. Bueno, no hay garantías. ¿Cómo? Sí, Lisette. Por ejemplo, podemos tener el derecho a la muerte también, ¿no? Porque si tú no quieres más vivir, tienes una enfermedad que no puedes más curarla, por ejemplo, aquí tú tienes derecho a pedir la muerte, morir de una forma, o sea, digna, no una muerte que tú no quieras. Aquí puedes escoger también la manera como tú quieres morir si estás en una condición. Eso es un gran tema de un gran debate, porque ¿cómo fundamento el derecho a la vida con el derecho a la muerte? Pero es que todo eso está de acuerdo a la seguridad jurídica que te da el país. El Estado tiene que darte una garantía, o sea, en función a eso. O sea, si tus derechos están reconocidos por el Estado, por el gobierno, ahí tú sabes lo que tú puedes pedir en esas condiciones. Aquí en Suiza, pero por ejemplo, los derechos humanos son supranacionales, o sea, están por encima la Constitución de la ley nacional. ¿Entendés? Entonces, por eso es que es tan apasionante los derechos humanos, porque la ley regional a mí me coloca en una posición en un país y lo hacemos de esta manera, y otro país y lo hacemos de esta manera, pero los derechos humanos abarca todo el complejo, la complejidad del ser humano y todas las leyes que están antes de las leyes de cada país. Entonces, supongamos que en un país como Suiza me reconocen el derecho a la muerte como lo expresás vos, pero los derechos humanos me están reconociendo el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo conjugo estos dos derechos, el de la vida y el de la muerte? ¿Qué les parece? Es una encrucijada, porque por un lado es los que se baten por la vida, es como por el aborto con esa niña que ha sucedido en Argentina, o sea, en cierta manera están vulnerando el derecho de la niña,
cuando no se le está dejando que pase el aborto. En el otro sentido, la gente utiliza ese caso para decir hay que respetar la vida. O sea, yo pienso que eso hay que ver de acuerdo al caso de cada persona. O sea, esa niña, por ejemplo, necesitaba ser protegida, que no se hable, pero para mi opinión era, sí, ella tenía derecho al aborto, por ejemplo. La ley lo había resuelto muy fácil, porque la ley prevé el aborto en casos de violación. Así que la ley lo había resuelto fácil. Pero el ser humano es muy complejo. Y para lo que la ley es fácil, para el ser humano es muy complejo. Complejo de aplicar, complejo porque en manos de quién estaría el derecho a la muerte en los términos, repito la palabra que usó Lisette, no estaría en manos del mismo paciente, de la misma persona. Estaría en manos de un profesional que tiene que decidir, por supuesto, aunque tenga el consentimiento informado y diga, oiga, a mí no me aplican resucitación. Si me agarra un paro cardíaco, Estados Unidos y hay algunos países bastante liberales los resuelve así muy fácil. Firmame el consentimiento informado y entonces vos me firmás esto y esto es un documento. Pero también es debatible porque si alguien se va a suicidar, ¿nosotros qué hacemos? Antes de llamar al 911 para decir, miren, hay alguien que se está queriendo tirar de un tren. ¿Qué es lo primero que le preguntamos? Hey, ¿tenés el consentimiento informado? O montamos todo un operativo, vamos en 911, va la policía, bombero, todo, va el negociador para tratar de convencerlo, para tratar de desistir de esa posición, porque mirá, la vida es linda, y montamos todo eso. Y el ser humano, instintiva y naturalmente, tenemos esa acción para acercarnos a tratar de que pueda salir adelante. Bueno, mirá, no te mates. Ahora eso, ¿cómo lo conjugamos con la ambigüedad del otro derecho que es, ok, yo quiero morir. Te voy a afirmar que voy a morir. Sí, Kelly. A ver, yo creo que no hay que olvidarse la razón y el origen de dónde nacen los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? No nos olvidemos que en 1948, si no estoy mal en cuanto a los datos, se decide firmar justamente este pacto, este tratado internacional a raíz de la muerte. Entonces, los derechos humanos vienen en respuesta justamente de las violencias excesivas de los gobiernos contra sus súbditos, ¿no ven? Entonces, creo que el derecho humano prevalece por sobre todas las cosas la vida, porque es lo que está viniendo a protegernos, o sea, no solamente el individuo como tal, en sus diferentes acepciones, sino en el elemento más importante que es la vida, porque los derechos humanos nacen justamente a raíz del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial y de todo eso, donde se han matado pues millones de personas inocentes, niños, mujeres y ancianos, ¿no? Entonces, creo que los derechos humanos vienen justamente a proteger lo más importante del ser en su esencia, no solamente su privacidad y demás, sino la vida. Exacto, ese es el espíritu de los derechos humanos. Pero recordemos que en sí, como nacen, los derechos humanos lo hacen mucho tiempo antes, si no es 535 años antes de Cristo. Fue evolucionando, no se llamaba al principio derecho humano, sino que se fue llamando derecho natural, fue evolucionando, pero fíjense que el espíritu es tal cual como lo decía Kelly. Se defiende, promueve el derecho a la vida, intenta resguardar a ese ser humano. Ahora, es, como decía Lisette, hay que ver cada caso en particular, pero nosotras, como defensoras de derechos humanos, nuestra palabra, nuestro consejo, nuestra visión, cuando se la transmitimos a otras personas, guarda directamente una opinión y es usada para ejemplo de otros. Por eso es que nosotros debemos tener
estos conceptos que son bien claros y bien firmes. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? ¿Qué es lo que en sí defiendo y promuevo a través de los derechos humanos? Ah, ok, es el ser humano. Entonces, por más que la ley me lo solucione de un problema, la otra ley me lo solucione muy fácil, yo tengo que mirar al ser humano que está detrás de la ley escrita. Ese ser humano que dice, ok, vas a tener todos los derechos, las mismas oportunidades, somos los de primera generación, wow, todos estos derechos, bien, tenés derecho a hacer tal cosa, perfecto, pero ¿qué querés hacer? En verdad, ¿qué es lo que querés hacer? Lisette nombró una palabra que a mí me fascina desmenuzarla, que es la palabra dignidad. Porque en el concepto de dignidad, después de la vida, vamos viendo cómo se va desmenuzando también este concepto. Para, de pronto, algunos elaboraron ciertos proyectos que le llaman muerte digna, ¿no? No le dicen derecho a la muerte, sino muerte digna. La palabra digna, la palabra dignidad. Para unos, dignidad de pronto es estar en libertad. Para algunos, dignidad es, o el trabajo digno, es tener un trabajo, simplemente tener un trabajo. Para otros, tener un trabajo que me cubra con todas mis necesidades. Para otros, tener un trabajo que gane mucha plata, porque el concepto de dignidad siempre es propio, personalísimo, de cada ser humano. Y esto nosotros no debemos perderlo de vista nunca, porque es lo que es para mí. Para mí, este concepto de dignidad significa esto. Con lo cual, cuando nosotros entrevistamos a una persona que luego vamos a estar llevándola adelante para representarla, nunca debo olvidarme de preguntarle qué es lo que necesita. ¿Qué quiere que yo lo represente, lo defienda, para obtener qué? Y tengo que representarlo en la línea de proyectos que es lo que me están pidiendo. Miren, yo les voy a compartir ahora un video de un defensor de derechos humanos. Y este defensor es imperdible, ¿eh? Este defensor de derechos humanos es, digo que es imperdible porque lo vemos muy pocas veces, realmente lo vemos muy pocas veces, pero cuando lo vemos nos damos cuenta que todavía tenemos mucho que aprender. Esperen que ya lo bajo para poder analizarlo de manera conjunta. Bueno, vamos a ver este. No, ya lo encontré. Este. Hay carga y lo bajamos y lo vemos. La verdad que es imperdible, porque cuando nosotros vemos alguno de este material, ahí uno se da cuenta. Muy buenas tardes, les habla el comandante. Hemos visto hace un ratito. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les habla el comandante y jefe de los autodefensas internacionales. Empieza la limpia a todos los ratas. Ya mandamos a hacer los fierros. Los vamos a sellar por rata. Este va en el pecho. Otro más grande
en la parte trasera y este en la frente. Los ratas, yo no los voy a matar porque no soy asesino, pero sí los voy a marcar para que sepan quiénes son los ratas. Y si los expresidentes de la República siguen chingando con mi presidente, también van a ser marcados por ratas en la frente. De la misma manera, este es el que tiene que hacer los autodefensas en cada uno de sus estados. Igual, queridos hermanos, los diferentes carteles que hemos llegado a un convenio de colaboración, dicen por violador, este va en la espalda y en el pecho, aparte tablearlos y otro pequeño en la frente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sistema de justicia penal, pues, dicen que no procede y todos los violadores siguen trabajando en las escuelas, siguen fuera y no tras las rejas donde deben de estar. Al igual, todos aquellos rateros que roban van a tener que tener su sello en la frente. De los secuestradores ni hablamos, porque esos los vamos a eliminar. Es cuanto, queridos hermanos. Bendiciones. Bien. Esto es esto pasa en México y bueno, hay otra parte del video en donde están, literalmente ya lo están haciendo. Ahora, este grupo de paramilitares se presentan como defensores de derechos humanos. En otro de los videos que ya lo vamos a compartir más adelante, se presentan como defensores de los derechos humanos. Ahora, si nosotros defendemos la vida, defendemos a la víctima con la fuerza y la violencia, estoy dando el mismo mensaje que el que comete un delito, porque en definitiva, estos están cometiendo un delito, en nombre de los derechos humanos. Así que, ¿a ustedes qué les pareció? Salvaje. Sí, Kelly. La verdad que estoy asombrada. Sin embargo, creo que es una reacción muy humana y es porque hay un sistema que le está fallando al ciudadano, ¿no? Hay un sistema de gobierno que no está dando respuesta ante la necesidad de un ciudadano que quiere justicia, que quiere que el que ha asesinado vaya a la cárcel, que quiere que el que ha violado vaya a la cárcel. Ante esa falta de respuesta de un Estado, es evidente el nacimiento de estos grupos irregulares, porque son grupos irregulares, que si bien quieren hacer justicia por sus propias manos, están cometiendo o terminando de cometer un delito, ¿no? Claro. Y a lo mejor no es la mejor respuesta, sin embargo, yo creo que es porque hay un Estado que le está fallando a sus ciudadanos. Sí, el Estado le falla, el Poder Judicial le falla. Guadalupe, ¿querías decir algo? Bueno, mi estimada, también no olvidemos que este tema se hace porque tenemos todavía jueces y fiscales corruptos que no hacen justicia a las víctimas. Y a consecuencia de todo esto, no solamente son estos señores, hay mucha gente que ve estas injusticias y quieren tomar la justicia por sus manos. Esto no se llama derechos humanos, sino que se llama aquellos que están pidiendo justicia. Nos involucra a toda la sociedad en este momento por causa de la corrupción del Poder Judicial. Igual yo quiero destacar algo, la diferencia entre el que defiende y el que promueve. Fíjense que este hombre está cometiendo una acción o liderando un grupo, se presentó como el comandante, con una jerarquía, pero no es la víctima. No es la víctima. No es el representante de la víctima. Entonces, de esto los defensores de derechos humanos tenemos que tener los ojos bien abiertos. Porque fíjense que uno como ser humano dice, bien, perfecto, por violador, perfecto. Cuando uno ve el delito,
impacta tanto a nivel personal, impacta tanto, que hasta de alguna manera suele empatizar con una acción de represión porque la justicia no actuó como debiera. Y son todas instancias diferentes. Todas instancias diferentes. Para promover una transformación social y promover una acción concreta hacia la paz, tengo que poder observar una situación sin estar dentro de las emociones que gobiernan lo que me llevan a tomar una acción delictuosa. Porque entonces empezamos en este camino, que es donde estamos hoy. Hoy estamos de pronto justificando algunas acciones en consecuencia de otras. En el mundo pasa, ¿no? Justificamos algunas acciones por la negligencia, por la falta, por lo que fuese. Y esto es un camino, un círculo vicioso, porque no tiene respuesta. Lo que tiene respuesta es lo que se construye y se genera un cambio y una transformación social. La transformación viene cuando me animo a ver la realidad desde otro punto de vista. No como en este momento hoy se está analizando, sino observando un problema y viendo de qué manera se puede solucionar sin necesidad de cometer o de estar en el mismo lugar que están estos que yo estoy diciendo infringe la ley. No sé si se entiende el concepto, porque es difícil salir de lo que uno siente. Cuando uno ve ciertas cosas es difícil salir de las palabras hechas, o sea, hay imágenes que son muy fuertes, y que cuando uno las ve, te impactan de tal manera y te conmueven las emociones de tal manera, que inmediatamente te dan ganas de poner en práctica un montón de cosas que de la irracionalidad humana, desde lo que uno siente. Pero el defensor de derechos humanos, nosotros debemos ser entrenados en esa separación. Separarnos de lo que sentimos, separarnos de lo que pienso yo que es digno para tal persona, separarnos de lo que pienso yo que debe ser para tal persona y colocarnos en lo que realmente la persona necesita. ¿Qué es lo que necesita? ¿A qué le llama digno? Para que pueda ser, mire, yo sé que estamos separando mucho la ley de lo que se necesita, de lo que recibe la víctima como reparación. Porque la víctima muchas veces lo que necesita es terminar con ese asunto. Y nosotros queremos justicia y televisión y justicia, y la víctima no quiere justicia. Hay un montón de mujeres que no quieren, lo que quieren es dar por finalizado esta etapa. No quiero hablar más de este tema, no quiero ir a la justicia, no quiero que me llame el juez, el fiscal, que no quiero. Y saben que muchas veces nosotros no lo aceptamos. Y decimos no, porque hay que luchar, porque hay que pelear, porque las mujeres tenemos derechos, porque este hombre, sí. Pero si nosotros no respetamos el derecho de la víctima, de la persona que ya fue vulnerada, ya fue dañada, si no tengo esa capacidad de parar y decir realmente qué necesita, qué quiere, y poder representarlo en función de eso, estoy haciendo actos que en realidad me benefician a mí personal, pero no promueven la paz y la relación hacia el otro. Alguien dijo, creo que Guadalupe y Kelly dijeron también que mis derechos terminan cuando empiezan los del otro. Excelente. Si a mí alguien me dice, de esto no quiero más, no tengo por qué impulsarla a más, porque al impulsarla a más, yo estoy vulnerando sus derechos. Estoy pasándome de mis derechos y entrando en el campo de la otra persona. Es difícil de entender, más difícil es de aplicar. Pero cuando yo me siento a escuchar a las personas con atención y puedo desmenuzar lo que en verdad necesita, reparación, qué es lo que necesita, qué le podemos ofrecer, cuál es el derecho que le fue vulnerado y a qué le llama dignidad en la reparación. En función de eso,
voy a poder elaborar una representación y una defensa buena, certera, para tener buenos derechos humanos. Terminamos la clase. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario? Solo un favor, ¿será posible que puedas mandarnos el video completo de ese evento? ¿De esta clase? No de la clase, del video que nos mostraste, de los 2 videos. La clase está toda grabada, ya la subo. La subo a Web Syllabius. Y el primer video está subido a la página. Por eso les digo, para el miércoles que viene, entren a la página y vean las clases grabadas. Así podemos avanzar sobre algunos temas. Siempre vamos a tratar de ver un poquito de teoría y de profundizar rompiendo estructuras para ver cómo aplico la teoría a una realidad que a mí me afecta, ¿no? Así que siempre vamos a estar buscando así. Perdón, ¿será posible que nos puedas anticipar la temática para nosotros revisar y tener mayor discusión tal vez en la clase? Claro, todas las materias están subidas, todas las clases están subidas, están filmadas. Y están en la página, están ordenadas por fecha. Entonces, no tienen que ver todos, pero ven los 2 primeros y ya más o menos van a saber qué es lo que nosotros vamos a abordar acá. No es que vamos a tomar un examen, no tiene esa temática, sino es que si ustedes lo vieron el tema, de pronto ya tienen directamente las preguntas o podemos avanzar en eso más reflexivo. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, Guadalupe, te escucho. Laura, bueno, muchísimas gracias por estar en estas clases. Usted sabe que soy la primera presa política acá en Bolivia por parte del dictador Evo Morales, donde se han vulnerado mis derechos. Fui enviada a la cárcel sin ninguna prueba, y pues estas clases van a servir para que muchas personas, así como la mía y de muchas otras mujeres y hombres que estamos todavía como presos políticos o con arrestos domiciliarios, esto nos va a enseñar bastante. Muchísimas gracias, Laura, pues hay que continuar esto y pues un poco más, aprender más de lo que es, más que todo como embajadora de los derechos humanos mundial. Muchas gracias, estimada Laura. Guadalupe, qué importantísimo, que podrán haberte puesto un arresto domiciliario, pero no van a poder terminar con tus ideas, ni con tu espíritu, ni con tu llamado, ni con lo que el mundo empieza a entender o a verse a partir del testimonio. Entonces, este es el concepto más amplio de libertad, porque si lo que quisieron fue apagar tu lucha, tu espíritu, lo que hicieron directamente fue ponerle nafta para que la llama se haga aún más grande. Y creo realmente que así va a pasar, por eso las clases las grabamos y las subimos, para que el mundo sepa que las ideas nunca se matan. Tenemos una meta de sacar adelante a nuestro país. La cárcel solamente nos fortalece. A mí me ha fortalecido bastante la cárcel. Los 17 juicios que tengo, aprendí a defenderme, gané 2 juicios con la defensa material, y pues esto es bueno, o sea, a seguir aprendiendo para poder, como se podría decir, tumbar a esos gobiernos dictadores como Evo Morales y otros que hay en otros países. Gracias, estimada Laura. Gracias a ustedes, un beso grande para todas. Subo la página, subo esta clase y el miércoles que viene nos volvemos a reencontrar. Chau, chau. Gracias. Gracias. Buenas noches.